Muy buenos días, ya tardes en México, a todas, a todos. Bienvenidas y bienvenidos al Museo de la Mujer, y es un centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. El día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia y la impartición de una conferencia de la doctora Mónica Ramos Toro, quien nos va a hablar de envejecer siendo mujer, un reto feminista en conmemoración del Día de la Persona Adulta Mayor. Para dar inicio a su conferencia, permítanme dar lectura a su semblanza. La licenciada Mónica Ramos es licenciada en Sociología y Ciencias Políticas, especialidades en Antropología Social y Psicología Social por la Universidad Complutense de Madrid. Doctora en Antropología Social por la Universidad Autónoma de Madrid, cuya tesis doctoral sobre mujeres mayores fue premiada en 2016 con el Premio de Investigación en Estudios de Género del grupo de 9 universidades G9 en la categoría de Mejor Tesis Doctoral y publicada en el 2017 por Ediciones Bellaterra bajo el título Envejecer siendo mujer, dificultades, oportunidades y retos. Tiene una amplia formación de posgrado en gerontología, en investigación social, en comunicación y habilidades sociales para la intervención grupal y en estudios de género. Es coordinadora técnica de UNAT, la Universidad Permanente, y PEM, Patronato Europeo de Mayores en Santander, por supuesto España, tan bello Santander y tan frío. Desde 1992 ha compaginado su labor docente e investigadora con la intervención social, la consultoría social y el asesoramiento en sus áreas de especialización. Ha participado en numerosos proyectos de investigación y en proyectos de más. Sus publicaciones escritos tratan fundamentalmente sobre el envejecer de las mujeres. Tiene una intensa actividad como conferencista y colaboradora de manera asidua con numerosos medios de comunicación sobre las temáticas que aborda en sus investigaciones y publicaciones. Es miembro de la Comisión Académica de la Cátedra UNESCO Red Unite Women en Políticas de Género e Igualdad de entre Mujeres y Hombres de la Universidad Autónoma de Madrid. Sin más preámbulo, damos inicio a la conferencia de la doctora Mónica Ramos y le damos la más cordial bienvenida. Adelante, por favor, doctora, y perdón todos estos carreras. Muchas gracias a todas y a todos que están presentes. Adelante, bienvenida. Muchas gracias y, por supuesto, agradecer al Museo de la Mujer de México que considerase oportuno que yo diera hoy esta conferencia. Así que estoy encantada de que ahí sean por la mañana y de que aquí sea ya tarde-noche, pero muy, muy contenta de estar aquí. Les voy a compartir una pantalla con una presentación para que sea más fácil, ya que estamos, no sé si se está viendo. No, aún no, doctora. Vale. Ya. Vale, perfecto. Ya. Normalmente no suelo utilizar presentaciones de PowerPoint, pero me parece que podía ser más sencillo para quienes nos estén escuchando, pues a lo mejor además de escucharme a mí, tener como una referencia de lo que vamos a plantear, ¿no? Entramos sin más directamente a lo que hoy les quiero plantear aquí, que son una serie de temas. A ver si avanza la diapositiva. Bueno, le estoy dando, pero no pasa. A ver, yo creo que va más despacio de lo que queremos. Los seres humanos siempre vamos más deprisa que la tecnología. Bueno, pues este es el índice de los temas que me gustaría abordar hoy. A ver, ¿me puedo quitar esto para colocarlo de manera, a ver, así que yo, aquí, vale, fenomenal. Estos son los temas que les planteo hoy
para poder reflexionar sobre lo que significa poner el foco en el envejecer de las mujeres. Para ello, primero tenemos que plantear lo reciente que es el abordaje del envejecimiento desde un enfoque o desde una perspectiva feminista. También cómo vivimos en una sociedad edadista que tiene una gran discriminación hacia la edad y tiene representaciones muy negativas. Esto nos puede ayudar a entender lo que significa para una mujer vivir en una sociedad edadista que discrimina por edad, pero además en una sociedad machista y en una sociedad patriarcal. Por eso vamos a combinar, vamos a ver esa intersección, se podrían ver otras más, pero en este caso vamos a ver esa intersección de esas dos discriminaciones para entender lo que significa envejecer siendo mujer en una sociedad edadista y machista. Y también cómo gran parte de los patrones y los modelos que tenemos que asumir las mujeres por vivir en una sociedad patriarcal, pues nos hace vivir en grandes desventajas frente a los hombres. Pero yo nunca me quiero quedar solamente ahí, sino que habitualmente también planteo las enormes fortalezas y capacidades que tenemos las mujeres, especialmente cuando nos unimos y cuando cuestionamos el sistema patriarcal y edadista para poder envejecer de una manera mucho más deseada y como una oportunidad y no como una dificultad o como un problema. Y acabaré planteando, bueno, unas breves recomendaciones o unas reflexiones finales. Bueno, veo que cada vez que le doy tarda tiempo en pasar, así que ahí estamos. Bueno, en primer lugar, vamos a ver esta invisibilidad que ha habido de las mujeres mayores en líneas generales en el estudio del envejecimiento y lo reciente que es, ¿no? Es muy reciente, fundamentalmente, el que se haya estudiado las repercusiones de las desigualdades de género en la vejez. Esto es una de las cosas que habitualmente no se había estudiado. ¿Y por qué? Pues ni más ni menos que porque todas las ciencias sociales, y no iba a ser menos la gerontología, tiene un enorme sesgo androcéntrico. Bueno, en general todas las ciencias, claro, pero a mí a las que me afectan o las que creo que estudian evidentemente el envejecimiento son ciencias sociales y especialmente la gerontología. Y fíjense que la palabra gerontología, que viene del griego, fíjense si tiene un sesgo androcéntrico, que geronto significa hombre mayor y logia ciencia. Por lo tanto, la ciencia que estudia el envejecimiento a las personas mayores, en definitiva, ha puesto de relieve al hombre mayor, cuando en realidad sabemos que hay muchas más mujeres mayores que hombres. Por lo tanto, una de las cosas que llevamos ya desde el feminismo o desde la gerontología feminista reclamando es que a lo mejor también tenemos que empezar a hablar de grausología, que también grauso es mujer mayor, ¿no? Pero para que entiendan de dónde viene la historia, de por qué sigue siendo todavía incluso una disciplina en donde el feminismo o las teorías feministas no están tan incorporadas, ¿no? De hecho, el sesgo androcéntrico que ha tenido las ciencias y la gerontología lo que quiere decir es que el hombre siempre se ha considerado el sujeto de estudio universal. Por tanto, el ser humano siempre ha sido un ser masculino. Yo les cuento muy rápidamente una anécdota que tuve aquí en España, en Atapuerca, donde se está estudiando desde hace muchos años, desde los neandertales a bueno, un millón de años de especies que han estado ahí, se proyectaba un vídeo para explicar la evolución del hombre, ¿no? Y se llamaba así el vídeo. Entonces, aparecían constantemente homínidos hasta el ser humano, todo cuerpos desnudos con pene, y cuando acaba el vídeo, había una niña de unos 9 años a mi lado que dicen los padres, bueno, ya vámonos, ha acabado el vídeo. Y dice la niña, no, han explicado cómo ha sido la evolución del hombre, ahora tendrán que explicar la de la mujer. A mí eso se me quedó grabado, que una niña tan pequeña fuera consciente de que un vídeo que debería haber explicado la evolución humana y haber puesto cuerpos diversos de hombres y mujeres, se centró fundamentalmente en el cuerpo de los hombres y además se llamaba la evolución del hombre, ¿no? Este es el androcentrismo que todavía arrastramos en gran parte de las ciencias. Y en gerontología lo que ha sucedido es que se ha estudiado el envejecimiento como si fuera un proceso idéntico para hombres y para mujeres. Y como, insisto, lo que se estudiaba fundamentalmente eran los hombres, pues lo que quedaban eran invisibilizadas las mujeres, lo que les pasaba, lo que les sucedía, lo que significaba ser mujer envejeciente, ¿no? El feminismo, evidentemente, es pues, la única corriente, ya sea política, económica, social, teórica, que cuestiona y que aporta los fundamentos para cuestionar este sesgo androcéntrico y para abordar precisamente las discriminaciones que el sistema patriarcal impone en la vida de las mujeres, pero también para permitirnos ver cómo nosotras superamos gran parte de esa discriminación a través de un trabajo feminista, ¿no? Sin embargo, uno de los problemas que nos hemos encontrado es que prácticamente
los feminismos no han puesto el foco de atención en el envejecer de las mujeres ni en la vida de las mujeres mayores. Ha sido muy reciente cuando eso se ha empezado a hacer. Cuando yo empezaba a estudiar hace 30 años desde un enfoque feminista en gerontología, era una mirada muy, muy excepcional. Y todavía sigue siendo, cada vez se ha incorporado más, pero sí les puedo comentar que es más fácil que desde los movimientos de igualdad, las concejalías de igualdad, los museos de la mujer, cualquier espacio que esté especializado en mujeres, es más fácil que ahora esté poniendo la mirada sobre el envejecimiento de las mujeres que al revés, que quienes trabajan con mayores empiecen a tener una mirada feminista o trabajen más desde una mirada feminista, que esto también es un dato interesante. Y una de las cosas que yo, por ejemplo, comprobaba cuando hacía investigación sobre estas temáticas es que cuando me encontraba algunos estudios que tenían perspectiva de género, a veces se mostraba a la mujer mayor extremadamente vulnerable, como con muchas necesidades y carencias, invisibilizando a menudo sus capacidades y fortalezas que yo conocía y con las que yo evidentemente me encontraba porque trabajaba habitualmente en intervención social con mujeres mayores y me encontraba con mujeres mayores muy empoderadas a pesar de que sus trayectorias habían vivido, sus cursos de vida habían sido vividos desde las dificultades económicas, a lo mejor la falta de posibilidad de acceso a formación, etcétera, pero aún así yo me encontraba con mujeres mayores muy empoderadas. Esto es como un telón de fondo. Y ahora vamos a plantear que vivimos en una sociedad muy edadista. Y lo que les pongo ahí abajo en esta diapositiva es muy importante porque en realidad el siglo XX y el XXI, sobre todo de la mitad del siglo XX hasta ahora, ha habido una revolución mundial en cuanto a la longevidad. Se ha ampliado muchísimo la esperanza de vida, quizá es uno de los mayores éxitos de la humanidad, que en tan solo un escaso siglo es cuando realmente ha aumentado la esperanza de vida de los seres humanos en el mundo. De hecho, ese dato que les decía de Atapuerca, se ha encontrado que la esperanza de vida de los neandertales era de unos 35 años. Y esa era la esperanza de vida que, por ejemplo, teníamos los europeos y europeas en el año 1900. Por lo tanto, la esperanza de vida ha cambiado fundamentalmente en el siglo XX y cambiará en el siglo XXI. Ahora tenemos la oportunidad de vivir hasta los 80, 80 y tantos años en muchos países del mundo, ¿no? Y a pesar de esta enorme revolución de la longevidad, el interés científico por el envejecimiento, por la vejez e incluso por las personas mayores dentro de las ciencias sociales ha sido bastante escaso. Y cuando ha habido estudios ha estado muy marcado fundamentalmente por una visión edadista y catastrófica, como ha sucedido en la agenda política, ¿no? Que parece que cada vez que se habla de envejecimiento se habla desde una mirada de problema y incluso se habla de tsunami de envejecimiento, de catástrofe demográfica, es decir, siempre se pone esa mirada cuando en realidad le deberíamos dar la vuelta porque es uno de los mayores éxitos de la humanidad y que todos podamos disfrutar de una vida larga, ¿no? Pero ¿por qué ha pasado esto? ¿Por qué seguimos todavía teniendo una mirada tan edadista sobre lo que significa el envejecimiento? Pues fundamentalmente porque cuando hacemos un estudio histórico de cuándo se empezó fundamentalmente a estudiar más el envejecimiento a la vejez, comprobamos que las ciencias que se volcaron fundamentalmente en su estudio fueron las ciencias de la medicina y de la salud. Esto generó un modelo biomédico del envejecimiento que todavía estamos ahí, es decir, estamos cada vez cuestionando más, pero todavía seguimos ahí, que produce unas representaciones sociales, un imaginario, ¿no? Unas ideas que todos tenemos en la cabeza y que compartimos sobre lo que significa el envejecimiento, la vejez o ser una persona mayor. Yo trabajo mucho dando formación en muchos lugares y cuando pregunto representaciones o ideas que la gente tiene sobre lo que significa el envejecimiento, casi siempre aparecen ideas como las que les pongo aquí, ¿no? Que el envejecimiento es enfermedad, es deterioro, es dependencia, es falta de horizonte vital. Se suele asociar la vejez como si fuese una enfermedad, por lo tanto es como una etapa de la vida fuertemente medicalizada. Gran parte de los malestares o dolencias de las personas mayores se medicalizan en lugar de comprobar, observar qué es lo que está provocando esos malestares. A veces es que hemos perdido trabajo comunitario o vida comunitaria, que vivimos en sociedades muy individualizadas, que a lo mejor tenemos grandes pérdidas a nuestro alrededor que nos cuesta gestionar y en lugar de a lo mejor de hacer un trabajo que sería cambiar un poco más el sistema en el que vivimos, lo que hacemos es medicar en gran medida a las personas mayores. También es un modelo, este modelo biomédico, muy biologicista. Todo parece que se reduce
a la edad cronológica que tenemos y al cuerpo que envejece. Y claro, nuestro cuerpo es mucho menos tiempo joven que adulto y mayor. Entonces, si ponemos la mirada fundamentalmente en esa imagen, en ese cuerpo que va adquiriendo arrugas, que se va modificando, inmediatamente nos viene la idea de fragilizar y de hacer vulnerables a las personas, cuando realmente una persona que está envejeciendo o que puede mostrar signos de envejecimiento puede seguir teniendo enormes capacidades mentales, ilusión por hacer cosas, ganas por participar, experiencias. Es decir, que si mirásemos menos el envoltorio y nos situáramos más en lo que significa ganar años a la vida, nos daríamos cuenta del éxito que supone envejecer, ¿no? También dentro de este modelo, el envejecimiento se entiende como un fenómeno curable y esto es verdaderamente peligroso. Son todas estas terapias que escuchamos, terapias antiedad, antienvejecimiento, ¿no? Claro, no hay nada más antienvejecimiento que morirse. Uno se muere, no envejece. Pero realmente lo que tendríamos que poner el foco es en qué nos permite envejecer bien, no solamente a nivel individual, porque el envejecimiento no solo es individual, sino que también es estructural, es social, es lo que genere mi entorno y lo que me permita a mi entorno cómo puedo envejecer. De hecho, hay investigaciones longitudinales que demuestran que cuando las personas viven en entornos en donde se entiende el envejecimiento y ellas lo entienden de manera más positiva, su esperanza de vida puede llegar a ser hasta de 7 años mayor. También este modelo biomédico tiene muy poca mirada de curso vital. Parece que la vejez es una etapa totalmente separada del resto. Y en realidad tú vas llevando dentro de ti la persona que fuiste. Yo llevo dentro de mí la niña, la adolescente, la joven, la adulta que soy y cuando sea ya mayor o vieja, llevaré a todas esas mujeres conmigo. Por lo tanto, uno no llega mayor de repente y la vejez no se improvisa. Es llevar una mochila llena y cargada de cosas y por tanto también nos tiene que permitir cómo evaluamos todas esas cosas que llevamos en esa mochila, ¿no? Otro de los problemas de este modelo es que homogeniza a todas las personas mayores, ¿no? Parece que todas las personas mayores, por el hecho de tener más de una determinada edad, en América Latina suele ser 60 años, en Europa suele ser 65, todas son iguales, ¿no? Cuando en realidad la investigación lo que nos demuestra es que si queremos definir este como un grupo de población o grupo de poblaciones de edad, es el grupo más heterogéneo, porque es el que abarca mayor número de generaciones. Poco quizá pueda tener que ver una persona de 60 o 60 y tantos años con una persona de 100 años, simplemente por el momento histórico en el que nació, por la biografía que ha podido tener, su trayectoria de vida. Son personas posiblemente muy, muy diferentes, ¿no? Sin embargo, creemos que ya por el hecho de tener una edad que las asemeja como personas mayores, ya las hace iguales, ¿no? Esto hace que tengamos todavía una mirada muy edadista, porque en realidad cuando hablamos de vejez, hablamos normalmente de declive y nunca de desarrollo. Si una niña pequeña tiene 6 años y cumple un año, decimos que ha crecido un año, tiene 7. Sin embargo, si una señora mayor tiene 85 años y cumple un año, tiene 86, decimos que ha envejecido, ¿no? En realidad el envejecimiento es un proceso que comienza cuando nacemos, es el proceso natural de la vida. Envejecer significa vivir. Por lo tanto, a lo largo de toda la vida estamos creciendo y desarrollándonos y en muchos momentos de la vida puede haber declives, puede haber crecimiento, pero no solamente en el momento de la vejez. Y también, evidentemente, este modelo es muy androcéntrico, por lo que he dicho antes, ¿no? Se atienden muy poco las diferencias entre hombres y mujeres, ya no solamente biológicas, sino las diferencias de lo que significa vivir como un hombre o como una mujer en una sociedad machista y patriarcal. Evidentemente, esta imagen de la vejez, como se pueden imaginar, está cargada de estereotipos negativos hacia las personas mayores, que lleva a entender el envejecimiento como un proceso caracterizado por el progresivo deterioro físico, mental y social de las personas, ¿no? Y hace que entendamos realmente la mayor discriminación es que entendamos a las personas mayores como una población dependiente e improductiva. Es dependiente porque ya parece que lo único que necesita son cuidados, porque son personas enfermas, son personas que además manifiestan constantemente quejas, que se sienten mal, ese es el estereotipo, y además improductivas porque ya no están en el mercado laboral, ¿no? Normalmente se nos consideran más casi como trabajadores que como ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Entonces, cuando dejamos de estar en ese mercado, que en una sociedad capitalista como en las sociedades en las que vivimos parece que es lo más importante, cuando dejas de estar en ese mercado dejas de tener valor. Claro, desde la gerontología crítica, una de las cosas que se está haciendo es algo que se hizo ya en el feminismo, ¿no?
valorar lo productivas, monetarizar lo que hacen las personas mayores y valorar lo productivas que son, no ya para el mercado, que puede que también lo sean, porque también son consumidoras y porque también muchas siguen trabajando, aunque ya tengan más de 65 años, sino porque además contribuyen enormemente, como veremos más adelante, al cuidado de personas del entorno familiar, contribuyen incluso con sus pensiones al apoyo de personas de la familia, etcétera. Por lo tanto, si queremos poner en un lado de la balanza el coste que supone hacerse mayor, pues por ejemplo para el sistema sanitario, para el consumo de fármacos, también deberíamos poner en el otro lado todo lo que contribuyen las personas mayores al cuidado de los demás, al voluntariado, que eso también es trabajo productivo y que contribuye al desarrollo de las sociedades y al bienestar de las familias. Toda esta mirada negativa lo que lleva es actitudes paternalistas que genera mayor sensación de vulnerabilidad en las personas mayores y se observa muy fácilmente, me van a entender muy bien lo que les quiero decir, con cómo nombramos habitualmente a las personas mayores y que se ha visto mucho, por ejemplo, durante la pandemia, ¿no? Aquí les pongo algunas de las formas en las que nombramos a las personas mayores. Las llamamos a veces tercera edad. Esto es un concepto muy antiguo que hace ya mucho tiempo que los congresos de personas mayores dijeron que no quieren que se les llame tercera edad por esta idea que se tenía, por ejemplo, de los países del tercer mundo, que ya hace muchísimo tiempo que tampoco se utiliza países del sur global, ¿no? Porque parece que es una gradación y el tercer lugar es el peor, ¿no? El primero es el mejor, el segundo no está mal, el tercero es el peor. Por lo tanto, es una visión clasificatoria negativa que las propias personas mayores han dicho ya en reiteradas ocasiones que no quieren que se las llame tercera edad, sino personas mayores. Nuestros mayores, eso es un concepto, un lenguaje muy infantilizador y proteccionista. Lo suelen utilizar en los medios de comunicación, periodistas, a veces los políticos y políticas, ¿no? Cuando hablan de nuestros mayores son lo más importante, a nuestros mayores hay que darles recursos para que vivan bien su vejez, pero es una manera, el decir nuestros, es una manera de decir que nosotros vamos a tomar decisiones por ellos. De hecho, ponemos ese lenguaje infantilizador en el sentido de que igualmente hablamos de nuestros niños, ¿no? Y nuestras niñas, pero no hay ningún político ni periodista que diga nuestros adultos o adultas. Eso resultaría ridículo, porque ahí es cuando dicen la sociedad, ¿no? Me parece que la sociedad en su conjunto son las personas adultas, pero no son ni las personas mayores ni son los niños o las niñas, ¿no? En la palabra abuelo y abuela también es una manera de reducir a las personas mayores a un solo rol. Un rol familiar, que es el de abuelo y abuela, que por supuesto solamente lo pueden desempeñar aquellas personas mayores que han tenido hijos o hijas y que tienen nietos o nietas, y son abuelos o abuelas de esos nietos o nietas. Pero los abuelos y las abuelas, cuando decimos en España, ¿no? Por ejemplo, los lunes se manifiestan en Bilbao muchas personas mayores por defender sus pensiones. Y a veces que algún periodista dice, los abuelos y abuelas se están manifestando por sus pensiones. No, ahí se están manifestando personas por sus derechos políticos y sus derechos económicos, ¿no? Entonces, es importante que digamos persona mayor y no abuelo y abuela, porque eso es un rol social, es un rol familiar, pero no son todos los roles que pueden llegar a desempeñar las personas mayores, que son todos los demás, ¿no? Roles políticos, económicos, civiles, de todo tipo. Y luego llamar a las personas mayores los mayores, ¿no? Que América Latina, por ejemplo, utiliza a veces los adultos mayores. Antes Gabriela, cuando me ha presentado, ha hablado de que es el día de la persona adulta mayor o de las personas mayores, ¿no? Porque es una manera de incluir también a las mujeres y de visibilizar que las mujeres también estamos en uno de los colectivos en donde además hay más mujeres que hombres. Bueno, todo esto distorsiona el modo en el que percibimos a las personas mayores y el envejecimiento. Y también les digo que hay una palabra que habitualmente ya las personas mayores de ahora no quieren que se use, que es la palabra viejo o vieja, porque se ha denostado. Parece que cuando utilizamos esa palabra estamos insultando a una persona mayor. Y en realidad deberíamos construir otra vez una mirada positiva sobre lo que significa decir viejo o vieja y decir estoy aquí, soy una vieja, soy un viejo con ilusiones, con capacidad, con empoderamiento, con participación social. Y el ser viejo o vieja lo único que me sitúa es en una etapa de la vida, ¿no? De ahí lo peligroso que es que a veces muchas personas mayores digan yo me siento joven, ¿no? Yo entiendo por qué se dice, pero al decirlo estamos poniendo
solo lo positivo en la juventud. Parece que solo cuando somos jóvenes es cuando tenemos ilusión, ganas, participamos, estamos en la sociedad. Y no es así. Por eso yo creo que como el lenguaje construye realidad, deberíamos intentar en la medida que podamos cada vez más decir me siento bien, me siento con bienestar, me siento con ganas, porque al final es lo que te hace sentir, no es tu edad lo que te hace sentir de una manera o de otra, sino lo que estás haciendo, con quién lo haces, de qué manera lo haces y cómo te hace eso sentir, ¿no? Por todo esto, en la actualidad, los enormes intereses que muestran las personas mayores por estar en la sociedad, por participar, por decir aquí estoy y me siento bien en este cuerpo envejecido, pero me siento bien y además es un éxito y una suerte que haya llegado hasta aquí, ¿no? Por eso a mí muchas mujeres muy mayores, sobre todo ya cuando superan los 80, 80 y tantos años, ahí sí que dicen la edad y ahí sí que se sienten bien, porque saben que eso ha sido un éxito de superación. Cuando están alrededor de los 60, 60 y tantos, 70, casi que no quieren decir la edad porque ahora vamos a ver lo que supone para nosotras la edad, ¿no? Pero ya superar los 80 y tantos años es todo un éxito, ¿no? Y entonces esas personas que nos están reclamando estoy aquí y me siento bien, nos hacen repensar la vejez. Y fíjense que incluso realmente la longevidad o el alargamiento de la esperanza de vida, más que alargar la vejez, lo que estamos comprobando quienes estudiamos estas cosas es que en realidad ha alargado la adultez. Por eso podemos estar hablando de una segunda adultez o de una gerolescencia. Igual que la adolescencia fue un invento que creó la psicología evolutiva para intentar entender ese momento de la vida, ¿no? En donde no se es ni niño ni niña ni todavía se es adulto, pues la egerolescencia puede ser ese momento en el que uno tiene entre 60 y tantos y 80 años y todavía sigue teniendo salud, participa, tiene ilusión, hace cosas, sigue aprendiendo. Después de los 80 años también, ¿no? Pero evidentemente quizá esa franja de edad ahora sea todavía más diferente de lo que era hace un tiempo, ¿no? Y por eso tenemos que ampliar el envejecimiento más allá del ámbito médico y de la mirada médica, porque envejecer es mucho más que simplemente lo que vemos en el cuerpo envejecido o lo que entendemos por salud, a veces muy reducida a lo físico y a lo psíquico, ¿no? La salud habría que verla como realmente lo que es mucho más amplio, es integral, implica también lo social, implica en qué entornos vivimos y con qué recursos lo hacemos, ¿no? También los medios de comunicación tienen que cambiar la manera en la que nombran la vejez, ¿no? y cómo muestran a las personas mayores, porque al final generan una opinión en la opinión pública sobre lo que significan las personas mayores. De hecho, yo en mis cursos, en los másteres en los que doy clase, cuando pregunto al alumnado cuántas personas mayores creen que son personas dependientes, o sea, que necesitan la ayuda de los demás para hacer cosas en su vida diaria, o cuántas personas mayores viven en residencias en España, el dato es muchísimo más alto de lo que la realidad nos dice en los estudios que hacemos. Y eso es porque los medios de comunicación en gran medida construyen y contribuyen a crear un imaginario muy negativo de las personas mayores, ¿no? Por tanto, concluyo esta parte con que las personas mayores son uno de los grupos de población más heterogéneos que existen simplemente por las trayectorias vitales que han tenido y por la cantidad de generaciones que abarcan. Y lo que les decía de la palabra viejo y vieja, creo que la frase de Epicteto nos dice mucho, ¿no? Lo que me preocupa no son las cosas en sí mismas, es decir, el problema no es decir viejo o vieja, sino las opiniones que tenemos sobre lo que significa cuando decimos esa palabra, ¿no? Entonces, a lo mejor nos tenemos que ir atreviendo cada vez más a decir, bueno, persona mayor, veterana, senior o viejo o vieja de manera positiva. Claro, esto es en cuanto a lo que significa envejecer en una sociedad edadista, pero vamos a ver qué significa envejecer siendo mujer en una sociedad edadista, que además al edadismo sumamos el machismo, lo que evidencia una doble discriminación en las mujeres mayores, por ser mujeres y por ser mayores. De hecho, la discriminación por edad afecta más a las mujeres mayores que a los hombres y la discriminación por género afecta más a las mujeres mayores que a mujeres de otras edades. De ahí que evidentemente sea más problemático para las mujeres envejecer que para los hombres. En nuestra sociedad además se transmite la idea de que es mejor ser joven que ser viejo, ¿no? Por eso lo de que los viejos dicen que me siento joven, de ahí esa idea, y se valora más el hecho de ser hombre que el hecho de ser mujer. Por lo tanto, muchas de las aportaciones que realizan las mujeres en gran medida son invisibles, lo que refleja su falta de reconocimiento en la sociedad. Por ejemplo, las mujeres a lo largo de la historia hemos cocinado, hemos cosido,
sin embargo, eso lo hemos hecho en el ámbito privado. Cuando eso ha salido al ámbito público, cuando se ha convertido en una profesión, se ha masculinizado y es cuando ha adquirido valor, ¿no? De ahí están los grandes cocineros, los modistas, y además son dos de las profesiones más patriarcales y más machistas. Y además, esta invisibilidad de lo que hacemos las mujeres se acentúa más en el caso de las mujeres mayores, por lo que ser mujer y ser mayor está doblemente devaluado. Y hacerse mayor, por tanto, no es lo mismo para hombres que para mujeres. Esto ya lo decía Susan Sontag, ¿no? Hace ya mucho tiempo, que no es lo mismo ser hombre que ser mujer mayor. De esta manera nos proponemos abordar el envejecer de las mujeres mostrando lo siguiente: el doble estándar para envejecer según el género en nuestra sociedad, las carencias y las dificultades que encontramos las mujeres a medida que nos vamos haciendo mayores por los mandatos de género que hemos desempeñado durante toda la vida y que nos han cargado cuando nos hacemos mayores de peor salud y de peores recursos, pero también nos vamos a analizar las capacidades y las fortalezas de las mujeres mayores. Este es el panorama que me queda de plantear en esta segunda parte de la conferencia. ¿Cuál es este doble estándar o este doble rasero para envejecer según el género? Pues hacerse mayor tiene un significado cultural diferente para las mujeres que para los hombres. Para ellos pueden hacer gala de los años, mientras que nosotras parece que estamos abocadas a enmascarar nuestra edad. De hecho, si hay mujeres escuchando, que seguro que sí, parece que el mayor piropo que te puede decir alguien es que no aparentas la edad que tienes, ¿no? De hecho, parece que los hombres pueden madurar, mientras que nosotras, cuando vamos cumpliendo años, lo que hacemos es envejecer. Hace muy poco hicieron una entrevista a Naomi Wolf, que tiene 54 o 55 años, y el periodista le preguntó, le dijo, ¿tiene usted 55 años? Y realmente lo aparenta, ¿no? Y dijo ella, y es como, realmente parece un problema que aparentes la edad que tienes, ¿no? Entonces, bueno, esto también nos lo tenemos que hacer mirar todas y todos, el hecho de que para nosotras es mucho más difícil envejecer. De hecho, este doble rasero se observa en la construcción simbólica que la sociedad tiene de la belleza de la mujer. Una de las partes de nuestra feminidad, según el modelo patriarcal, es la belleza, ¿no? Las mujeres tenemos que ser bellas. Fijaros que hasta el Dalai Lama ha dicho hace poco que él ya presiente que se va a morir y que el siguiente Dalai Lama será una mujer. Y dijo la siguiente cosa, dijo que tendría que ser bella porque las mujeres tienen que serlo. A mí me sorprendió mucho que un hombre que se supone que es espiritual también considere que la belleza tiene que ser una parte de la condición femenina, ¿no? No la inteligencia, no la sabiduría, no la experiencia, ¿no? A mí eso me sorprendió y me dejó, me confirmó que todavía seguimos necesitando avanzar mucho en esto que estamos planteando, ¿no? Por lo tanto, el mensaje que se nos transmite a las mujeres mayores es que debemos esforzarnos en parecer siempre más jóvenes de lo que somos. Por lo tanto, para nosotras envejecer o vivir parece que es un modelo inalcanzable o un patrón inalcanzable, ¿no? Porque no se nos permite envejecer pareciendo lo que somos, ¿no? Mujeres envejecientes. De hecho, desde el punto de vista de la antropología, la edad tiene una parte atribuida que estudió mucho Teresa del Valle, una antropóloga feminista vasca maravillosa, una gran pionera de la antropología feminista. Ella nos decía que lo que la sociedad define como mujer y como hombre mayor es distinto, en el sentido de que a nosotras se nos considera mayores a edades más tempranas que a los hombres. Y imaginaros una mujer de 50 y tantos, ¿no? Que parece que ya está cayendo, está cuesta abajo, mientras que un hombre a los 50 y tantos años está en plena madurez y efervescencia, ¿no? También a ellos se les permite a los hombres una mayor actividad sexual, ¿no? Vivimos una sociedad en ese sentido edadista, porque a las personas mayores se las considera asexuadas, pero mucho más asexuadas a las mujeres, ¿no? A los hombres se les sigue permitiendo tener actividad sexual porque se entiende que ellos pueden, ¿no? Y además, incluso porque sus necesidades físicas las tienen que cubrir así, como si nosotras no tuviéramos necesidades sexuales y eróticas, ¿no? Se nos ha deserotizado mucho como mujeres envejecientes. Sin embargo, se nos ha erotizado mucho desde el punto de vista patriarcal porque es muy erótico, es muy erótico heteropatriarcal ver a hombres mayores con mujeres jóvenes, ¿no? Eso está muy dentro de la erótica heteropatriarcal, cosa que lo contrario se ve enfermizo, patológico, ridículo, ¿no? Hace poco Cher, que es una mujer de 70 y tantos años en Estados Unidos,
estaba viviendo y conviviendo con un hombre de 40 y tantos. Bueno, la han puesto a caer de un burro, como se suele decir. No sé si esa expresión se dice en México. Se la ha puesto de enferma, de patólogo, de que con quien esté no entienden que un hombre joven pueda querer estar con una mujer mayor. O la película de Buena suerte, Leo Grande, ¿no? De Emma Thompson, que sale desnuda al final de la película con 67 años y se ha criticado el desnudo de esa mujer, ¿no? Y dices, ¿y por qué no? ¿Por qué no podemos? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo envejecido ya no tiene deseos ni es erótico, ¿no? Esa es la idea que se nos transmite. En los medios de comunicación, en las películas, en las series, muy pocas veces encontramos a mujeres mayores protagonistas de historias. Y cuando lo son, se dirigen a un público muy minoritario. Fijaros la cantidad de películas de toda índole que hay hombres mayores, astronautas, ladrones, todo tipo de cosas. Es decir, siguen teniendo un papel, siguen siendo no el padre de alguien o el abuelo de alguien. Sin embargo, nosotras, cuando actuamos en películas, en series, siempre tenemos un papel secundario en el que nuestra sexualidad se ha anulado y nuestro valor depende fundamentalmente, el valor en esa serie o en esa película, de ser cuidadoras, abuelas, las madres, como si no tuviéramos necesidades, inquietudes o proyectos vitales. Esto se lleva reclamando desde hace mucho tiempo las actrices, las cantantes, que fijaros lo que le ha pasado a Madonna, ¿no? Cómo se la juzga y se la critica por su aspecto y nada, nada parecido con los Rolling Stone, que tienen 80 años y está todo el mundo encantado de que sigan ahí en los escenarios, ¿no? Entonces, esa doble vara de medir es constante y lo vemos y se observa muy fácilmente en muchos empleos, en muchos trabajos, en los medios de comunicación, ¿no? Además, todos estos estereotipos influyen en nuestra actitud hacia las mujeres mayores y en lo que pensamos de ellas, ¿no? Desde tratarlas como torpes o tontas o ejercer cierto paternalismo sobre ellas, infravalorando sus deseos, sus inquietudes y sus opiniones. Cuando esto es lo que se observa a nivel general, sin embargo, cuando después trabajas, hablas, escuchas a mujeres mayores, lo que yo me he encontrado es que para muchas ellas ofrecen una mirada mucho más positiva de la que esperamos de lo que significa ser una mujer mayor. Ellas se sienten mucho mejor en general y además, en general, de lo que te hablan las mujeres ya mayores es, ya no estoy en la erótica heteropatriarcal, con lo cual me siento más libre, puedo hacer más lo que quiero, decir más lo que quiero, vestir más como quiero, siempre y cuando me atreva a hacerlo. Entonces ahí es donde desde esta conferencia yo quiero animar a las mujeres a la sororidad, a apoyarnos, a defendernos, a proteger nuestra diversidad, nuestros deseos y a que todas podamos envejecer como queramos y de la manera que queramos, libres y capaces de decidir y de desear como cada una quiera, ¿no? ¿Cuáles son las grandes carencias y dificultades que yo me he encontrado cuando estudio y cuando hablo con mujeres, especialmente muy mayores, ¿no? No ya de las de 60 y tantos, 70 años, sino de las de más edad? ¿Qué dificultades ha tenido para ellas en su momento actual, siendo ya muy mayores, el desempeño de los roles de género a lo largo de la vida? Bueno, pues lo que sí que he encontrado y se encuentra cuando vemos estudios desde la gerontología feminista es que los patrones y los roles de género explican en gran parte las dificultades con las que han llegado las mujeres mayores o las mujeres a la vejez. Muchas manifiestan, por ejemplo, que no pudieron estudiar porque en sus familias no las dejaron, porque consideraron que no era necesario. Sí lo era que a lo mejor tuviera un oficio o pudieran estudiar los chicos, pero ellas no. Por lo tanto, en gran medida a muchas se las impidió el acceso a la educación y hablo fundamentalmente de las de más edad. También a muchas se las impidió seguir trabajando después de casadas. Muchas lo hicieron cuando eran solteras, pero después de casadas no. Y si formaron parte del mercado laboral, que luego en general cuando estudias a las mujeres mayores te das cuenta de que muchas trabajaron fuera de casa, en gran medida lo hicieron en un sector precarizado, sin cotizar a la seguridad social, por lo que sobre todo las mujeres de más edad nos encontramos que no tienen pensiones de jubilación, sino las que se casaron, fundamentalmente muchas han quedado viudas y lo que tienen es pensiones de viudedad que son mucho más bajas que las pensiones de jubilación. Por lo tanto, nos encontramos con que sí puede haber mayor grado de pobreza, ¿no? Como comentaré ahora, entre las mujeres de más edad. También el trabajo de las mujeres ha estado interrumpido por acontecimientos de su curso vital, como es para muchas el matrimonio o la descendencia, el tener hijos, ¿no? Para nosotras eso es algo que nos corta las carreras laborales, cosa que en el caso de los hombres eso no sucede, ¿no?
Cuando además se incorporaban muchas de las mujeres que ahora son muy mayores, se incorporaban al mercado de trabajo después de haber tenido hijos, muchas tenían que compaginar, bueno, muchas no, todas tenían que compaginar el trabajo fuera de casa con el trabajo dentro de casa. Por lo tanto, muchas elegían trabajos a tiempo parcial, lo que también reducía sus ingresos. Y evidentemente, como podemos observar con todo esto que estoy comentando, disponen las mujeres mayores de ahora, actualmente, de menos recursos económicos que los hombres. Por lo tanto, tienen mayor riesgo de pobreza. Habrá que seguir haciendo estudios y ver cómo van cambiando, porque evidentemente las generaciones, por ejemplo, en España ahora mismo, las mujeres jóvenes, bueno, las mujeres de 30 y tantos años para adelante, hay muchas más licenciadas y doctoras que de las que nos podíamos imaginar y de las mujeres mayores. Por lo tanto, hay una distancia muy grande entre las mujeres mayores de ahora y las que ahora tienen 30 y tantos, 40, 50 años y se harán mayores dentro de unas décadas, tendrán mejor nivel de estudios, posiblemente todas hayan trabajado, aunque siempre con una brecha laboral, porque sabemos una brecha de género laboral, pero sabemos que mucho más incorporadas al mundo laboral, ¿no? Y una de las cosas que también es importante ver es que no existe tampoco un patrón exacto de mujer mayor. Hay diferencias por estado civil, por clase social, por el nivel de instrucción que alcanzaron las mujeres. Por lo tanto, hay una enorme heterogeneidad. Y lo que yo, por ejemplo, he observado a lo largo de muchos años haciendo investigación con mujeres mayores es que las mujeres mayores que eligieron no casarse, es decir, que estuvieron solteras, pudieron estudiar y tuvieron mejores trabajos, son las que tienen más recursos cuando han llegado a la vejez. Por lo tanto, el estado civil, es decir, el estar casada para las mujeres, no suele ser una ventaja, sino más bien una desventaja, cosa que en el caso de los hombres sí que suele ser una ventaja. Y esto también es importante analizarlo, ¿no? También otra de las cosas importantes es que la mayor esperanza de vida de las mujeres, aunque puede parecer una ventaja a bote pronto, ¿no? O a primera vista, porque vivimos más tiempo, también tiene importantes inconvenientes si lo analizamos desde una perspectiva feminista, que esto es lo que ha costado habitualmente poner la mirada sobre qué significaba para las mujeres tener peor salud cuando eran mayores. Muchos de los estudios se situaban en aspectos casi biológicos, ¿no? Pero realmente lo que hemos observado es que el desempeño de múltiples roles, el haber sido seres para otros y seguir siéndolo, incluso cuando son mayores, esa doble, triple jornada de trabajo, ha tenido un coste, evidentemente, sobre su salud. Pensar que las mujeres han trabajado más durante toda su vida dentro y fuera de casa no tenga un coste sobre la salud es un error y una falta de mirada feminista. De hecho, hace muy poco se acaba de publicar una encuesta a nivel un eurobarómetro diciendo que las mujeres en Europa trabajamos entre 7 y 10 horas más a la semana que los hombres. Si eso sigue pasando, también eso pasará factura sobre nuestro cuerpo y sobre nuestras mentes. Creemos que no pasa, pero sí es así. Cuando ponemos una mirada feminista sobre la salud, observamos que la sobrecarga de trabajo, de cuidados, de pensar en los demás, nos lleva a dormir peor, a sentirnos peor, a tener más malestares emocionales. Y por eso, evidentemente, para nosotras, es un coste los roles que desempeñamos desde una perspectiva de género en mayor medida que para los hombres. Y fijaros que yo he estado en un I+D durante 4 años investigando cómo contribuyen las abuelas con el cuidado de nietos y también de otras personas en situación de dependencia en las familias a que sus hijos e hijas puedan seguir estando en el mercado laboral. Era un estudio que se centraba en cómo estaban las mujeres en el mercado laboral y yo lo que tenía que estudiar es en qué medida las mujeres mayores había que meterlas en la ecuación para valorar lo importantes que eran para que sus hijas pudieran seguir estando en el mercado laboral, especialmente las hijas de clase baja. Porque fijaros lo que os pongo en esta transparencia, en esta diapositiva. Las mujeres mayores prestan más cuidados y apoyos de los que reciben. Si no hiciéramos investigación desde gerontología feminista, esto no lo sabríamos. Porque realmente lo que yo he comprobado con mis estudios es que siguen siendo las grandes proveedoras de atención y cuidados a toda la familia. Las abuelas son señaladas cuando hacemos investigación como el principal recurso de las mujeres adultas trabajadoras y lo son hasta la edad de 80 años. Sin embargo, normalmente nunca se las ve como un motor de igualdad, nunca se las incluye en esa ecuación de lo que significa la conciliación de las mujeres adultas en el mercado laboral para su vida personal y su vida familiar, ¿no?
Pero evidentemente el que las abuelas estén ahí cuidando permite la conciliación de las mujeres y de los hombres en el mercado laboral, pero especialmente de las hijas, de las mujeres. Son, por tanto, un motor de igualdad y son un motor del empuje de las mujeres adultas. Y si está poco valorada y cuantificado la labor que aportan las mujeres en el cuidado, lo está mucho más invisibilizado cuando es el de las mujeres mayores. Y aunque nos sorprenda, esto es un dato, es de 2003, pero es el único estudio que se hizo cuantitativo sobre el cuidado que aportaban las mujeres mayores y el que recibían. Y como veis, simplemente como dato rápido, las mujeres mayores aportaban 1.200.000 mujeres mayores cuidando de alguien, frente a 690.000 personas que cuidaban de alguna mujer mayor, que en líneas generales era otra mujer que superaba la edad de 54 años. Claro, hay que poner en valor esto que hacen las mujeres mayores, pero también tienen que dejar de hacerlo, ¿no? Porque lo que hemos comprobado cuando hacemos investigaciones es que las mujeres mayores que siguen cuidando de manera intensiva de nietos y nietas o de alguna persona mayor que ellas en situación de dependencia, vemos que tienen una sobrecarga sobre su vida, porque evidentemente disponen de muy poco tiempo libre, disponen de poca autonomía para tomar decisiones y hacer lo que quieran. Aparecen enfermedades muy típicas del cuidado, como es la lumbalgia, incluso el dolor de cabeza, el insomnio, y aparece una cosa que diagnosticó un cardiólogo en España en el año 2000, que es Antonio Guijarro, que es el síndrome de la abuela esclava. A él le iban a consulta mujeres mayores que le decían: no duermo bien, tengo ganas de llorar, estoy triste, cansada, me duele la espalda, tengo jaquecas, hago mal la digestión. Y claro, él al principio decía, bueno, son mayores, ¿no? Desde esa mirada edadista del médico. Pero luego empezó a decir, no todas las mujeres mayores me dicen lo mismo, voy a analizar. Y empezó a analizar que gran parte de las mujeres que tenían toda esa sintomatología, ese cuadro médico, eran grandes cuidadoras. Por lo tanto, hay que estudiar mucho más como os pongo al final de esta diapositiva, hay que deconstruir la biografía de las mujeres mayores, hay que atender qué hacen y cómo lo hacen para saber cómo se encuentran, porque si nos quedamos solo en el malestar, en la dolencia, lo que vemos es que van más al médico, y al ir más al médico de atención primaria, en gran medida se las deriva menos a los especialistas que a los hombres, porque los hombres van poco al médico. Pero cuando van al médico manifestando sus quejas, sus problemas, sus malestares, se las medica con psicofármacos. De hecho, por ejemplo, en Europa ya nos han llamado la atención a España porque somos uno de los países que más medicamos con psicofármacos a las mujeres mayores. Y en gran medida es por todo esto que estoy diciendo, toda esta labor de cuidados y de apoyo que prestan las mujeres y que es muy importante valorar, pero al mismo tiempo hay que apoyar a las familias para que no sean las abuelas o las mujeres mayores las que cuidan de personas en situación de dependencia, ¿no? También, por ejemplo, otra de las cosas que hemos observado con investigación es que están menos y peor estudiadas ciertas dolencias en las mujeres, como dolencias cardíacas, tienen peor prestación de ayuda a la dependencia cuando son mayores, porque como las mujeres sabemos hacer de todo, cocinar, planchar, poner la lavadora, hacer la compra, limpiar la casa, hasta que ya no necesitan verdaderamente la ayuda de alguien, no se les presta. Por lo tanto, una de las cosas que se ha observado es que las mujeres muy mayores no reciben apoyo de los servicios de atención a la dependencia hasta que no están verdaderamente en situación de dependencia, mientras que los hombres lo reciben antes por la falta de capacitación que tienen de desempeñar las tareas domésticas. Y por lo tanto, en el fondo estamos haciendo un sesgo de género en contra de las mujeres, ¿no? Es necesario, por lo tanto, deconstruir la biografía de las mujeres y también entender que en gran medida mucho de lo que estoy contando está muy atravesado por la clase social, el estado civil y los recursos económicos. Es decir, que no todas las mujeres mayores se encuentran en la misma situación ni afrontan su vida ni la atención que tiene que prestar a los demás de la misma manera. Por lo tanto, también hay que poner siempre la mirada en la diversidad. ¿Qué capacidades y fortalezas tienen las mujeres mayores? Porque todo esto que estamos viendo en gran medida lo ha ocasionado el sistema patriarcal y lo ha ocasionado el desempeño de roles dentro del ámbito familiar. Pero también las mujeres mayores tienen grandes capacidades y fortalezas. Entre ellas, la mayor capacidad para vivir solas, tienen una enorme autonomía residencial. Eso lo tenemos que poner en valor, pero también tenemos que considerar la posibilidad de que reciban apoyos para el desempeño de las actividades de la vida diaria y que sean capaces de pedir esa ayuda
porque en líneas generales no lo hacen y los servicios de apoyo a la dependencia no ayudan a las mujeres que viven solas porque sabe que ellas se manejan muy bien. Incluso más bien lo que hacemos es gran parte de lo que he contado, ¿no? Que ya que están solas y pueden vivir solas, vamos a cargarlas con ir todos a comer a su casa, que cuiden de nietos y de nietas, que apoyen a otros familiares mayores, es decir, que les cargamos con tareas en lugar de descargarlas para que puedan disfrutar de esa vivencia de la soledad, haciendo las cosas que quieren, con las personas que quieren, disfrutando, etcétera. En la vejez, las redes de apoyo de las mujeres son más fuertes que las de los hombres. Esto lo sabemos y evidentemente esto es una ventaja. Los hombres se quedan mucho más solos y participan mucho menos. Las mujeres tejen red y eso es maravilloso y hay que potenciarlo, porque eso vemos que tanto en el medio rural como en el medio urbano es lo mejor que podemos hacer para que las mujeres puedan superar gran parte de las dificultades que hemos visto anteriormente. Los roles de género tradicionalmente femeninos también están en gran parte mejor adaptados para vivir la vejez. ¿En qué sentido? Pues que esta idea de que nosotras somos más empáticas, generamos vínculos, estamos en apoyo de los demás, nos hace precisamente ser mujeres que nos apoyamos entre nosotras, que somos mucho, que buscamos la sororidad, que contamos lo que nos pasa y ese contar lo que nos pasa nos hace sentirnos mucho mejor. De hecho, claro, los hombres se suicidan más, las mujeres toman más psicofármacos, porque en lugar de decir a una mujer que se queja de que no se siente bien o de que no se siente apoyada, a lo mejor derivarla a asociaciones o a movimientos comunitarios de barrio, lo que hacemos es que la medicamos, ¿no? No, lo que tenemos que hacer es buscar esa capacidad que tenemos las mujeres de generar vínculo para tirar de él, ¿no? También la vejez es para muchas un momento de desarrollo personal que les permite disfrutar de ocio y de participación, sobre todo las mujeres muy mayores que no están cargadas de cuidado, que han hecho un balance de su vida, que se dan cuenta, fijaros, en España hemos vivido durante 40 años bajo una dictadura fascista. Bueno, para muchas esos 40 años fue un momento de opresión, pues ahora también viven esta etapa como un momento de liberación y hay que ponerlo en valor. Por lo que os decía antes de que tenemos que atender la diversidad, de que no todas las mujeres mayores están o viven las mismas dificultades, sino que para muchas la vejez está siendo el mejor momento de su vida, ¿no? Y hay que ponerlo en valor. También tienen un enorme afán por seguir aprendiendo, en mayor medida, mucho mayor medida que los hombres. De hecho, yo soy coordinadora técnica de UNATE, una universidad de mayores que está en Santander. Bueno, tiene diferentes sedes en Cantabria. Tenemos cerca de 15.000. Ahora mismo tenemos unos 1.500 alumnos, pero a lo largo de la historia, llevamos 45 años, tenemos miles de personas que han pasado por UNATE. En esos 1.500 personas que tenemos más o menos matriculadas este año, el 80% son mujeres. Y tenemos todo tipo de formaciones, desde bienestar y salud, arte y recreación, actividad física, idiomas, historia, o sea, todo tipo de temáticas y sin embargo son las mujeres las que siguen estudiando, incluso las nuevas tecnologías. El último estudio en el que yo he participado se ve que la brecha de género en las TIC, en el uso de las tecnologías, está totalmente superado entre las personas mayores. Incluso las mujeres mayores lo usan en mayor medida que los hombres. Por ejemplo, las redes sociales, el teléfono móvil, y eso también hay que ponerlo en valor. Participar activamente es un estímulo contra la exclusión social, el aislamiento y el sentimiento de soledad, y las mujeres mayores participan más. También posibilita la experiencia de nuevas socializaciones porque amplían las redes sociales, los espacios en los que se encuentran y, por ejemplo, las relaciones intergeneracionales son muy importantes en estos momentos, especialmente para las mujeres mayores. Yo ya termino con algunas reflexiones. En primer lugar, tenemos que relacionar envejecimiento demográfico y longevidad con desarrollo social, económico y humano. Es uno de los grandes cambios de la historia de la humanidad. Abordar el envejecimiento como lo que es un proceso multidimensional, que comienza cuando nacemos y acaba cuando morimos, que está determinado por la trayectoria vital de cada persona, por tanto existen tantas formas de envejecer como personas, por eso deberíamos hablar más bien de vejeces más que de vejez. Además, las experiencias individuales están, por supuesto, atravesadas por los contextos y los valores socioculturales, por eso es importante que cambiemos la mirada edadista que existe en nuestra sociedad sobre lo que significa hacerse mayor, lo que pone de relieve que tanto el envejecimiento como la vejez
son construcciones sociales, es una interpretación que hace la sociedad de lo que significa lo biológico, de lo que significa la edad o de lo que significa envejecer, ¿no? Es necesario dejar también de elaborar políticas dirigidas a personas mayores y yo creo que es ya el momento de empezar a hablar de políticas de envejecimiento. Si lo hiciéramos, tendríamos mucho más en cuenta el curso vital y empezaríamos a aplicar factores que permiten tener un envejecimiento exitoso y saludable desde que somos jóvenes. Hay que promover además una nueva mirada sobre la vejez con el objetivo de superar todas las limitaciones que establece la edad como criterio de clasificación y el envejecimiento y, por lo tanto, tener en cuenta la enorme diversidad que significa el envejecimiento y las vejeces. Por último, el género y la edad, no solamente la edad, sino también el género, son construcciones sociales que nos demuestran que no es lo mismo ser mujer mayor que hombre mayor, o no es lo mismo envejecer en una sociedad edadista y machista siendo hombre que siendo mujer. Hay que aplicar, además, es necesario aplicar una perspectiva feminista en el análisis de la realidad de las mujeres mayores porque nos permite visibilizar sus problemas y necesidades, pero también, evidentemente, cómo contribuyen al desarrollo y al bienestar general y cómo podemos potenciar sus capacidades y fortalezas, ¿no? Cómo podemos hacer que las mujeres mayores se sientan verdaderamente libres. Abordar la situación de las mujeres de edad también con un enfoque de curso vital, que es habitualmente como yo lo trabajo y como lo trabajamos en las dos entidades que yo coordino, en UNATE y en la Fundación P. Es decir, tenemos que visibilizar cómo los patrones y los roles de género han condicionado la situación en la que viven las mujeres su vejez, nos condiciona a todas las edades y esperemos que cada vez seamos más capaces de cambiarlo, pero seguimos viendo muchas actitudes machistas que impiden que las mujeres podamos envejecer bien y que siga habiendo todavía roles de género, especialmente en el tema del cuidado, en las expectativas que se tienen sobre nuestros trabajos y sobre nuestras vidas, lo que condiciona también cómo envejecemos y cómo llegamos a mayores. Y también hay que romper la visión que homogeniza a las mujeres mayores ocultando su diversidad, ya que diferentes trayectorias personales, profesionales, familiares a lo largo de la vida dan lugar a maneras diferentes de envejecer, con más o menos recursos económicos, formativos, sociales, participativos, con diferentes maneras de envejecer. Y yo creo que también añadiría, cada vez deberíamos tener una mirada más interseccional sobre otras discriminaciones que sufrimos, como es la racialización, como es la mirada sobre las mujeres con discapacidad. Es decir, habría que incluir otras discriminaciones porque evidentemente ese sumatorio de discriminaciones hace que las mujeres vivamos peor el envejecimiento y la vejez de los hombres. Pues hasta aquí. Muchísimas gracias a todas y a todos por haberme escuchado y espero que les haya resultado interesante. Para mí ha sido un placer estar hoy aquí. Muchísimas gracias, doctora Ramos. Un tema por demás interesante, un tema por demás de análisis profundo que tenemos que vivir las mujeres y en general los seres humanos. Gracias, doctora Ramos, por esta charla tan exquisita, tan importante.